uno se remueve absolutamente en todo su ser, su humanidad, y más allá de todo eso, lo espiritual de uno como que trata en lo posible, si acaso fuese posible, de ver, visualizar y por qué no hasta palpar algo de todas esas cuestiones tan ingratas, tan injustas, tan violentas, ¿no? que pasó nuestro amado Jesucristo. Generalmente lo que es la Semana Santa, nosotros nos enfocamos, está bien, en la crucifixión, pero por algo se habla de la semana previa a la crucifixión, ¿no? Porque si fue lo que sabemos que es, ¿no? Y así lo recordamos, una Semana Santa, fueron días santos. Esa cruz santa, eso que el Señor cargó y sufrió por amor a todos nosotros, que fue el pago de nuestro pecado sobre el madero, sobre su cuerpo. Y eso es lo que mayormente, obviamente, nos tiene que llamar la atención. Porque es ahí el punto de partida, ¿por qué no decir el punto de llegada a Dios? Punto de partida nuestro a través de Cristo. Y cómo podemos llegar a través de Jesús y a través de su sangre, que es el camino vivo y abierto, que el Señor nos dejó abierto justamente como se rasgó el velo del templo, de arriba abajo. Pero por algo también, no solamente esas crueles 6 horas de crucifixión, el 6 es número de hombre, ¿no? Él cargó con nuestra humanidad, con nuestro sufrimiento, ¿sí? Y Él lo concentró, podríamos decir, todo en esas 6 eternas y a la vez, ¿por qué no escasas horas, ¿no? Porque Él que estaba cargando con tantísimos pecados de tantísima gente y de todísimas las generaciones, que uno dice, bueno, realmente lo intensivo de ese sufrimiento incalculable es lo que Él tuvo que cargar, y aún su humanidad no resistió, ¿no? Y realmente estuvo a lo extremo y más allá de las posibilidades de resistencia humana para lo que fue el Calvario. Pero ¿qué de los días previos? Por algo esos días previos están en un amplio registro, en lo que fue un amplio entorno de un circuito, deberíamos hacer de un alrededor del Señor de 360 grados, de situaciones múltiples que se fueron dando de tal manera que el sufrimiento concentradamente sí fue el Calvario, pero no solamente eso. Esos días previos fueron días santos también, días donde la crucifixión como que se empezó a sentir en Jesús, así como cuando Él, se presenta ahí en Getsemaní, ¿no? Ya viéndolo todo de antemano, sabiéndolo todo con lujo de detalles, como Él en definitiva está haciendo algo así con un rostro tan firme como lo veíamos en estos días pasados, en tantas prédicas ya a esta altura que hemos tenido, gracias a Dios, en temática de Semana Santa, aún desde antes de la Semana Santa, cuando Él dice que afirma su rostro y Él va aceleradamente, ¿no? Solitariamente, abandonado y todo lo demás, va hacia aquello que para Él estaba escrito que nadie más lo podía hacer en su lugar por nosotros, pero que Él lo haría también, yo diría, sabiendo, como dice Hebreos 12, que también lo tocamos en estos últimos días, que Él sufrió la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Por ese gozo que fue puesto delante de Él, por el gozo que ahora tiene Él, ¿no? De ser Señor y Salvador de todos nosotros, y que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y se le dio nombre sobre todo nombre. Por ese gozo y muchísimo más allá de lo que podemos imaginar en ese sentido, Él sufre no solamente la cruz, sino esos días formativos y previos que conjuntamente, una cosa con la otra, los días previos de Semana Santa y la crucifixión, podemos llamarlo así, es el pasaje que Él tiene que pagar, el precio que tiene que pagar para alcanzar lo máximo. Y a veces la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué tanto sufrimiento nos toca? Ya lo hemos dicho, ¿no? También en estos días, que porque ya no estamos en nuestros caminos, porque los caminos del Señor y los caminos del hombre están separados y son tan diferenciados como está el cielo de la tierra, así los caminos de Él comparados con los nuestros, pero ya no estamos en nuestro ancho camino, estamos en Cristo, que es nuestro camino. Entonces eso que Él mismo pagó, el precio
para alcanzar lo máximo que Él habría de alcanzar, no solo para sí, sino también para nosotros. Pero no solo para nosotros, sino también para sí mismo. Él pagó un precio altísimo de esos 360 grados de bombas simultáneas, podemos decir. De cuestiones muchas que se fueron dando y que Él mismo tenía la concepción previa. Esto no es para nada, esto no carece de un plan y propósito. Él sabía que después de ese momento de sufrimiento, Dios le había preparado lo máximo para su vida. Lo que hoy está sufriendo no es algo sin sentido. Es algo que es el precio que vos y yo también tenemos que pagar para alcanzar lo máximo. Por favor, no desertes. No aflojes, porque el Señor tuvo la opción, tuvo la posibilidad. De hecho, en esos 360 grados de bombas en simultáneo o secuenciales, y Él estaba rodeado por aquí y por allá con 1000 cosas, aún los cercanos, los discípulos, el abandono, todo eso. Yo creo que lo primero que Él tuvo que sufrir y vencer fue la tentación de emigrarse, de salirse. ¿Por qué te lo digo? Porque es lo que Él dice en Mateo 26. Cuando Él tenía esa puerta, ¿no? ¿Viste? Cuando uno está sufriendo tanto, tenemos todos la opción. ¿Sigo adelante? ¿Pago el precio? ¿Alcanzo las promesas de Dios? ¿O busco la puerta de salida? El Señor no obliga a nadie. Aún el Señor Jesús mismo tenía esa opción guardada, dada, permitida, entre comillas, por Dios. En Mateo 26, en el versículo 53, le habla Jesús a Pedro y le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Es decir, le está diciendo: mira, Pedro, quédate tranquilo, quédate quieto, porque yo de acá no me muevo. Digo, porque Pedro había sacado una espada, ¿se acuerdan? Y había querido defender a Jesús. No. Y le dice Jesús: no. Mira, yo tengo esta haz, si la quiero usar. Yo puedo pedirle al Padre, sí, que me mande, yo antes decía 12 legiones, no, más de 12 legiones de ángeles, y Él abortar el plan, y Él sacarse de arriba el sufrimiento. ¿Cuánto pagaríamos nosotros para sacarnos de arriba los sufrimientos, no? Y hay gente que paga el precio barato de emigrarse, ¿no? De decir: yo tengo puerta de salida también. Vos tenés la opción permanente y yo también sigo adelante, persevero, persisto, o simplemente hago lo que quizás otros hacen, no tomar el atajo, si acaso eso condujera a algo, ¿no? Porque Jesús lo podía haber hecho. Como hombre tenía libre albedrío. Pero dice que él también le dijo Jesús a Pedro: pero ¿cómo entonces se cumpliría lo que es necesario que así se haga? Vos fíjate, si Jesús hubiera dicho: ya, no voy más a la iglesia, no oro más, no busco más de Dios, ¿no? Lo traigo a nosotros. Fíjate, si nosotros hiciéramos eso, está como una posible opción. Pero no se cumpliría y no se hubiera cumplido en Jesús todo aquello que, haciendo así como Él decide hacer y ser, Él logra a un alto precio, sí, alcanzar lo máximo para su vida. El precio está delante de nosotros también. Creo que nosotros no vamos a ir al Calvario, ¿no? Lastimosamente y lamentablemente en estas fechas, en diferentes partes del mundo, hay quienes se hacen crucificar, pero no se trata de eso, no es eso de lo que se está hablando. Nosotros no vamos a ir a un Calvario y entonces vamos a hacer esa parte que no la puede hacer ninguno de nosotros por nosotros mismos, sino que solamente Jesús lo podía hacer. Pero sí nosotros vamos a tener esos días penosos, esa vía dolorosa, ese precio a pagar, ese ticket que tenemos que pagar para alcanzar lo máximo. Y capaz que no va a correr la sangre. Si vos me ves y yo te veo, no te veo, no sé, mojado con sangre.
Pero ¿sabés que el Señor no solamente sangró en el Calvario? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Dónde empezó Él a sangrar? En esos 360 grados de problemas, de un envoltorio problemático que no me suelta, que esto parece una morsa, pero parece que estoy selecto. ¿Seré tan importante para el diablo? Dice alguno, que tanta atención me presta. ¿Seré tan importante? Es que claro, el que estaba ahí era súper importante, entonces había que apretarlo con la morsa para ver si él abortaba todo. ¿Qué quiere el diablo? Que no sigas adelante. ¿Qué quiere el diablo? Que no pagues el precio. Hay un precio que ya te lo dije, que solamente Jesús lo podía pagar y ya lo pagó en la cruz del Calvario. Pero nosotros, como estamos en el camino de Él, por ahí nos va a tocar no solamente, no necesariamente la sangre externa, sino la que se vio en Jesús en Getsemaní, que eso era sangre interna. En ese caso se dejó visualizar, aunque eso eran vasos sanguíneos que explotaban en su frente por causa de lo que él santamente, quejosamente le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Pum, 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 vasos sanguíneos, interior explotado. Eso que vos decís, uy, cómo duele esto. Lo sentís como un puñal y vos decís, yo no veo sangre, no tengo sangre, pero por adentro te estás sintiendo que te estás desangrando, que tu vida así, externamente, en la cáscara, se ve como se ve. Pero el Señor llevaba un sangrado por adentro, yo creo, ¿no? Vasos sanguíneos y cuántas otras cosas estarían en Él, en su humanidad, en su metabolismo, en ese momento, estrellando ahí adentro. Y haciendo una compulsión de sus entrañas. Cuando, por ejemplo, mirá, esto primero que te digo, ¿no? El decir, ¿sigo o no sigo? ¿Oro al Padre o no oro? Y le pido las más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabés que en Santiago 1:12 se habla de sufrir, padecer, resistir la tentación? En los momentos de dolor uno justamente quiere ser un ave migratoria, ¿no? Como en un momento, en un salmo, el salmista dice, oh, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría no sé a dónde, ¿no? Me tomaría el buque. Hay alguien que me dice a veces, me iría a Cabo Cañaveral, no para ir a Caño Caraveral pues por sí mismo, sino porque ahí es donde emiten y largan los cohetes a la luna, diríamos, ¿no? Más que a la luna, Marte y todo eso. Estados Unidos, ¿no? Como queriendo, escapar. Y ese momento de debilidad, de 360 grados, de vida dolorosa, de prueba y de morsa, también el diablo te va a tentar. Va a venir la tentación. Va a venir la cosa linda, va a venir lo que, te va a aligerar la carga, la preocupación, lo que sea. Pero Santiago 1:12, hay que sufrir, hay que resistir la tentación. Jesús estaría no a un paso, a un doblar rodillas, ¿no? Y decirle, Padre, mándame 12 legiones de ángeles, porque tengo miedo de lo que me está pasando y lo que me va a pasar. Porque él sabía absolutamente todo lo que le habría de venir, ¿no? Y si hablamos del despojo que él sintió, ¿no? De eso más valoroso, de más valor para Dios, que lo es también para nosotros, que es la compañía. Ya lo dijimos, ¿no? Lo pudimos definir así a Dios en estos días. Dios no es un Dios de soledades. Dios podría en su absoluto haber dicho, yo soy Dios, listo, este soy, así vivo, y vivir en un vacío en su entorno. Pero no, se creó centenas de millas de ángeles. Después se le ocurrió más compañía y dijo, voy a crear al hombre a imagen y semejanza mía. Y como que dijo, qué lindo me quedó. Y el hombre se cae, ¿no? Tropieza en pecado. Entonces se aleja de su santidad y no puede tener comunión con él. Entonces Dios dice, esto tengo que solucionarlo. Y manda a Jesucristo para hacerse de compañía.
Jesús, cuando vino aquí a la tierra, se hizo de compañía, no solamente las multitudes distantes, eso es más allá, ¿no?, de fronteras muchas veces, mucha gente que nosotros conocemos, pero ese más acá, de esa gente más íntima, más cercana, más necesaria, más calórica, en esa parte humana y necesaria, imprescindible, se hace de sus discípulos, ¿no? Entonces algo o alguien que lo vemos muy por arriba del hombro, ¿no?, en esto que el Señor le tocó sufrir en esos 360 grados, que fue a Judas. Pero más allá de caerle con todo el código a Judas, ¿no?, porque era Judas, y todo lo que vos quieras decir, Judas era alguien cercano a Jesús. Y cómo, por cuestión de monedas, por cuestión de plata, le hizo lo que le hizo a Jesús. Eso es moneda corriente en este mundo y en esta época también. Capaz que mucha gente cercana a vos, por cuestión de plata. Voy a decir, ¿cuántas familias? Ponele. Viene el momento de repartir una herencia. Ese es el momento crítico de muchas familias donde se rompe lo filial, se rompe lo relacional por unas monedas de plata. Yo sé de gente que perdió familia, perdió relaciones, porque cuando llegó el momento de dividir la herencia de papá o de mamá, vino el choque, vino la malversación de derechos. Hace no mucho estuvimos predicando sobre el perdón. Termina la prédica, termina el culto y me espera una hermana llorosa, de años, derramando lágrimas, diciéndome de lo difícil que había sido para ella, y le estaba haciendo todavía después de tantísimos años, porque está hablando de una ancianísima ya de muchos años, pero cuando murió su mamá, como uno de sus hermanos toca la herencia y malversa todo y se queda injustamente y violentamente con cuestiones a ganancia propia, despojándolo a ella y otros hermanos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto, no? Esto que Jesús sufrió, ¿no? Diciendo, mirando, imagínate Jesús a Judas, ¿cómo es capaz de hacerme esto por unas monedas de plata? ¿Cómo puede ser esto acaso posible? Y por qué no, aún hablar, y sacamos la mirada de Judas, ¿no?, ese despojo que el Señor sintió y ese desencanto, ¿no? ¿Cómo puede ser que por algo material alguien tan cercano se ponga tan lejos, se ponga tan resistente y sea capaz de tantas cosas y de tales cosas? Pero miremos el caso del apóstol Juan. El apóstol Juan era alguien improbable que le fuera a fallar al Señor, porque era el apóstol Juan, era el amor, el enamorado de Cristo, era el sobresaliente, ¿no?, en amor, sí, por Jesús, y el amor de Jesús también por él. Pero si querés mirás conmigo el Marcos, mirá que otra bomba estalló, explotó o implosionó dentro de Jesús y hizo sangrar sus entrañas. No solo Judas, que era previsible, de hecho las escrituras lo habían anunciado, pero igualmente, más allá de lo previsible. Pero mirá ahora el apóstol Juan, mirá qué implosión tiene que haber ido, qué explosión interna, cuántos vasos sanguíneos le tiene que haber explotado internamente a Jesús. Acordate, esto es el pasaje que él decide pagar a gran precio para llegar a lo máximo. Vale la pena el sangrado externo o interno que te toque estar viviendo, porque lo máximo te está esperando. Por el gozo puesto delante de ti hay que sufrir. Y sufrir la cruz y sufrir la vida dolorosa, igual que Jesús. Estamos en su senda, en sus caminos y en sus huellas. Y hablando del apóstol Juan en Marcos capítulo 14, versículo 51, en esos días santos de la Semana Santa, dice, pero cierto joven, yo te digo quién era, el apóstol Juan, le seguía. Jesús fue capturado, lo estaban enjuiciando, y este joven le seguía, y dice que estaba cubierto con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Imagínate, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien tan amado haga algo tan vergonzoso? El desencanto de Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Ver esa situación y es sentir, yo no diría vergüenza ajena, sino ese desencanto justamente de cómo acaso esto puede estar pasando y qué implosión tiene que haber creado eso dentro de sus entrañas. Porque si explotaron los vasos sanguíneos de su frente en Getsemaní, imagínate en estos desengaños, desencuentros, pero entre comillas, ¿no? Porque Judas era Judas. Nunca des nada por perdido. Nunca seas alguien que sea incapaz de perdonar aún la peor ofensa, porque fue muy ofensivo. Que, bueno, Judas todavía, pero que el apóstol, relevante apóstol, el apóstol Juan, fuese capaz de tal vergonzosa acción y que uno diga, se me cayó del pedestal, el tal se me cayó, se me derrumbó la imagen que yo de él tenía. Pero viste después cómo el Señor los abraza, lo perdona y lo reintegra. Y me estoy adelantando, ¿no?, el mensaje. Pero también vemos en el pasaje que vimos antes, si querés volvés, en Mateo 26, vemos cómo el Señor en esa época, en ese momento, en esos días, le toca vivir algo que es contra su naturaleza y sufrir eso, que es la violencia. ¿A quién le gusta ver violencia? Y menos de alguien como era Pedro. Estoy en Mateo 26, versículo 51. Alguien que había pasado por todos los discipulados, alguien que ya tenía que tener muy moldeado el carácter. ¿Y cómo vas a reaccionar así, Pedro? Realmente el desencanto otra vez, ¿no? Es sentirse con la falla de alguien. Y yo creo, acaso si él fuese nosotros, ¿no?, sintiéndose que él mismo hubiera fallado, ¿no?, en su tarea de maestro con ese discípulo. ¿Cómo puede ser eso que estaba pasando? ¿Cómo es sufrible, ¿no?, decirlo de esa manera, vivir instancias de violencia? Porque no solamente el violento que ejerce la violencia, ¿no? Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno. No solamente él, sino todo el entorno. Habrás vivido escenas de violencia. Es terrible. Eso a cualquiera lo compunge, ¿no? A cualquiera lo estremece, ¿no? Aún la violencia de otro. ¿Cuánto más a Dios mismo, que es amor? Y Jesús viendo esa escena. Todo eso, y que por último te voy a mencionar, entre tantísimo más que seguramente se podría mencionar bíblicamente según el detalle bíblico de cosas que no están escritas. Porque el apóstol Juan dijo, yo creo que si se escribieran todas las cosas, todas las obras que Jesús hizo, no alcanzarían los libros del mundo. Vos fíjate que estamos en un extracto así. Cuando leemos los evangelios, aunque son 4, es un extracto. El Señor muchísimo, amplísimamente, mucho más tiene que haber sufrido. Pero como que también, que no es algo que no podemos eludir, y fue la preocupación, el dolor. Sí, el momento ese de que uno está en esos 360 grados y mirás una cantidad de situaciones que decís, esta y esta me están tocando ahora, justo ahora, en forma secuencial o espontánea o quizás sincronizada, ¿no? Pero esto no puede salirse de nuestro radar, nuestro escáner, de decir, esto también tiene que haber sido de esos sufrimientos que son parte del precio que vos y yo tenemos que pagar para llegar a nuestros máximos en Dios, para lo máximo que Dios tiene para nosotros. Y fue la preocupación de Jesús en esos días previos, la preocupación familiar. ¿Por qué te lo digo? Y bueno, mudate por un momento a la escena del Calvario. ¿Y qué ves ahí? A Jesús como hijo, preocupado por su casa, por su familia, por su mamá, por María. Y eso es muchas veces, vaya que es la preocupación no ínfima, sino la más cruel, la más pesada, la más medular, la que socava la vida de cualquiera, ¿no? Todo es importante en nuestras vidas, pero nada más importante que la familia. No hay cosa más importante para Dios que la familia.
Vos podés estar estropeado y erosionado por 1000 cosas, pero si tenés un problema familiar, tu erosión es mayor. Y ahí Jesús también fue sacudido en su humanidad. Pero tampoco ahí Jesús le tembló el pulso, tampoco ahí aflojó. Él hizo lo que pudo hacer en ese momento, que no era todo, porque se está tratando de una madre, una mujer, quizás hasta ese momento inconversa, no lo sabemos. Sabemos que antes, en la historia previa del Evangelio, ella estaba inconversa, no había creído en su propio hijo, porque los sabemos, lo hemos dicho millones de veces. Ella en un momento viene y se queda fuera con los demás hijos de ella, con los hermanos de Jesús, y dice que venían a prenderlo, a arrestarlo, a capturarlo, porque decía, está loco, está fuera de sí. Yo no sé en esta instancia del Calvario si ella ya estaba, como dice luego después en el libro de los Hechos, cuando se narra el listado de los que estaban en el aposento alto, se menciona a María y a los hermanos de Jesús. Capaz que en esta instancia ella era todavía un tal vez y una promesa nada más de que también se iba a convertir. Pero más allá de familiares convertidos o no, los amamos, tenemos que amarlos a todos. Y fue su preocupación y solucionó la medida que pudo. Y le dijo el apóstol Juan en San Juan 19:27, le dijo, ahí tu madre. Y a partir de ese momento él la recibió en casa. Entonces todo esto es ambiguo, ¿no? En cuanto al mensaje del Evangelio. Pero ¿por qué digo que es ambiguo? Porque el Evangelio quiere decir buenas noticias, pastor. ¿Pero por qué está con este telón oscuro? Porque estamos en una semana reflexiva, una semana donde no podemos pasar por arriba los sufrimientos, porque si no, cuando te toquen, te van a pasar a vos por arriba los sufrimientos. Y si te están tocando, no te aplasten, sino que sepas congraciarte con tu historia relevante y contemporánea de alguien que está contigo en este tiempo, pero ya lo vivió antes, esto mismo que estás viviendo vos, pero potenciado a la enésima potencia. Donde vos te vas a encontrar con un aliado, con alguien que es experto en consolación. Como dice Isaías, él es experto, varón de dolores, experimentado varón de dolores. Donde él no solamente va a ser esa vía dolorosa, imagínate, sabemos que eso no fue todo y no fue el fin de Jesús, fue un lapso. Lo que estás viviendo de vida dolorosa, no te creas otra cosa, no es para siempre. Es un breve lapso de tiempo. Y no solamente te lo digo porque esta vida en la eternidad, que es menos que un punto. Te lo digo en la realidad porcentual aún de la vida terrenal de Jesucristo. Una semana tediosa, angustiosa, sangrienta, por dentro y por fuera. Pero después, evangelio, alegres nuevas de salvación. Porque si vamos al caso de todo lo que se está hablando, ¿qué fue lo que vino a todo eso decepcionante que se le desmoronó delante de sus ojos? Hablando del caso de Pedro, violencia. Hablando del caso del apóstol Juan, una vergüenza lo que hizo. ¿Qué es lo que vino para ellos? Restauración. Ahora el Pedro que había negado 3 veces, sí, aún con maldición, vino restauración. Muchas cosas que hoy estás viendo como estás viéndolas van a ser restauradas. ¿Cuántos gritan amén? Hay otras cosas que las vas a tener que dar por perdidas. Judas. Listo, esto era necesario que fuera así. Y es así y no tiene vuelta atrás. Eso es parte de la capacitación que Dios te da de decir, bueno, está bien, estoy dispuesto a sufrir pérdidas. No hay que pensar irremediablemente en que todo se va a recuperar. Se recuperó Pedro, se recuperó Juan, pero hay que dar cosas por perdida. Hay que soltar el pasado. Hay que dejar ir lo que fue. Porque ahora viene un tiempo de restauración, lo cual no lo va a incluir necesariamente todo y el todo.
Y eso fue lo que pasó un poco por el lado de Judas, pero ya te dije también lo lindo y maravilloso de la parte familiar de Jesús. María, el libro de los Hechos, la vemos en el culto, la vemos en el aposento alto, y pronto nos vamos a ver todos en el cielo. Y ese va a ser el gozo supremo, y el Señor siempre va a decir, y vos siempre vas a decir también, si atravesás este telón negro del lapso de tiempo que te esté tocando sufrir de pruebas, vas a llegar a ese momento donde vas a mirar este periodo, vas a decir, valió la pena. Porque si así no fuese hecho, ¿sí? Como versículo de 53 y 54 de Mateo 26, porque si así no fuese hecho, que se cumpliese lo que estaba establecido en el caso de él, que no abortara y que siguiera adelante y se sostuviera en Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hubieran sido las cosas? Si uno persevera, dice, más los que perseveran hasta el fin serán salvos. No niegues, no reniegues, no te la creas que es para siempre, no creas que estás solo. Sí, te vas a creer y saber que estás por momentos rodeado, no tenés salida, esto, aquello, y todo parece que se ha puesto de acuerdo. Ese era tal cual dice el Salmo, ¿no? Me ha rodeado cuadrilla de perros, dice la profecía del Salmo, hablando de Jesús en el Calvario. Él estaría así, rodeadísimo, apretadísimo por toda su parte perimetral de su circunferencia horizontal, pero estarían los cielos súper abiertos para con él. Porque ¿quién sino el brazo de Dios pudo sostener a su hijo tan solitariamente abandonado, tan traicionado, tan decepcionado, tan sangrante, aún antes de sangrar por afuera, sangrante por adentro? ¿Quién pudo haberlo sostenido? ¿Quién te puede sostener en este momento tuyo tan extremo? Si no solamente Dios. Yo me imagino, y ya con esto termino, o no me puedo imaginar lo que debe haber sido el Padre, ¿no? En este momento donde Jesús estaba rodeado por cuadrilla de perros, ¿no? Como dice el Salmo, creo que 22. Y era todo así, ladridos de los infiernos, ¿no? Voraces demonios que querían comerse a Jesús y querían de alguna forma aventajarse sobre Jesús, y que Jesús renunciara al plan y abortara todo lo que era el plan de Dios para sus vidas. Ese Dios que desde el cielo miró ahí junto al Jordán y no pudo más que expresar amor, porque el amor no se puede callar, y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en el Jordán, cuando todo iba para bien, su ministerio empezando, y ahí casi que en la cúspide de su ministerio, igual el amor de Dios en el monte de la transfiguración aún habla, pero añade más y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Mirá qué convulsión de las entrañas de Dios. Pero acá no se muestra, no se dice que Dios haya dicho nada. A veces parece que Dios no está. A veces parece que Dios hace silencios. Pero es cuando más está contigo. Yo creo que no ha habido momento que más Dios Padre estuvo con Jesús que en la vía dolorosa. Porque hasta en el Calvario el Padre lo dejó. Y ya sabes por qué. Porque estaba cargando con los inmundos pecados tuyos y míos, y nuestros y de toda la humanidad. Pero en este momento es un momento de sostén. El Señor te sostiene y nada te va a hacer daño. Pero vos tenés que mantenerte siendo fiel. Aunque tu vida se desmorone, vos tenés que saber que estás pagando el precio para alcanzar lo máximo. No decepciones a Jesús como los discípulos de aquel momento, que todos uno a uno se fueron. No decepciones a Jesús. No te decepciones a vos mismo.
y aún las decepciones que podemos provocarle, Pedro, Juan o lo que seamos, no, Judas nunca, ¿no? El Señor igual extiende su brazo restaurador y te dice, bueno, vamos arriba, levántate de nuevo y Él te va a ayudar. Pero lo importante es que entiendas que la cartografía de Jesús son las pisadas que Él ya abrió para ti. Él pasó primero por esto. Y en esto también se cumple aquello que Jesús dijo a sus discípulos: síganme. Seguí a Jesús y vas a llegar donde Jesús ya llegó. ¿Sabes dónde está Jesús ahora? En el seno de Dios, donde no hay asedios, donde no hay enemigos, donde todo es paz y todo bendición. Pero Él, antes de llegar allá, ya lo disfrutó acá también, viendo la restauración, viendo a María y viendo muchas cosas que vos no te imaginas, pero las vas a ver si te mantenés fiel y firme. Aleluya, porque pronto vendrá aquel que prometió y va a pagar a cada uno según sea la obra de cada uno. ¿Sí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, amado, porque hay un calvario, sí, pero hay una vía dolorosa que muchos en tus pisadas, como discípulos tuyos, como aquellos discípulos, en vez de seguir y caminar contigo, Señor, ellos te abandonaron, pero no nosotros, Señor, porque seguramente a ellos les pasó lo que les pasó, porque ellos no tenían lo que sí nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, que no es solamente el soplo del Espíritu Santo. Buscamos, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Como dice tu palabra, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Por eso a ellos les llenó la cobardía. Pero nosotros no hemos recibido espíritu de debilidad, sino de poder, de amor y dominio propio. Y sí tenemos argumento contra la adversidad para persistir y perseverar. Señor, porque no son nuestras las fuerzas, sino las que tú das. Por eso te pido que tú derrames el Espíritu Santo e implantes, Señor, tu cosa celestial, tu poder celestial, ese poder que te levantó aún de entre los muertos, cuando era la muerte misma la que te aplastaba durante ya 3 días y 3 noches, pero más pudo la vida que la muerte. Y así declaramos, amado, porque es imposible que las tinieblas prevalezcan sobre la luz. La luz prevalece. Por eso levantamos nuestras cabezas y decimos: gracias, Señor, no solo por la cruz del Calvario, gracias por los días previos, por la vía dolorosa, porque cuando vamos transitando por ahí, vamos no solo, vamos detrás de ti, y tú, Padre, como nunca antes estás en esos momentos con nosotros para fortalecernos y mucho más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y damos un aplauso gigante para el Rey. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.